En A Vivir, que son 2 días, Comunitat Valenciana, yo me lo guiso, yo me lo como. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. 1:05 en A Vivir, que son 2 días, Comunitat Valenciana. Nos vamos a una de las mejores cocinas de la comunidad y nos dejamos tocar por algunas de las mejores manos también de la comunidad, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Ricard Camarena, bienvenido a Vivir, que son 2 días. Bien hallados. Hacía tiempo, que no te escuchábamos, ya te echábamos de menos. No me llamáis, me tenéis abandonado. Es que estás muy currante últimamente, muy currante últimamente. Por cierto, hoy te pillamos en tu día de fiesta, con lo cual te lo agradecemos, pero sabemos que Nochevieja vas a estar trabajando, eso ya lo sabemos. Bueno, sí, hemos vuelto a liarla en Colón. Parda, la habéis liado parda. No nos podemos resistir. Bueno. Creo que tenemos un espacio magnífico y la gente lo demanda y la verdad es que la propuesta de este año va a ser muy atractiva. Bueno, pero cuéntanos algo, no nos dejes así, con la miel en los labios, que diríamos en un espacio gastronómico. Bueno, pues hemos aprendido de la experiencia del año pasado, fue muy buena. Hicimos una fiesta de Nochevieja que nos gustó mucho y este año hemos decidido mejorarla. Hemos hecho un concepto de fiesta distinto, donde la primera hora y media de comida se va a dar de pie en diferentes estaciones, va a ser como un cóctel donde la gente va a pasar por muchas estaciones, que estaremos preparando comida en directo, y luego se sentarán al cabo, cuando ya hayan cenado casi que bastante, se van a cenar a tomarse un primero, un segundo y un postre rapiditos, para luego ya preparar el fin de fiesta, que van, bueno, ya sabéis cómo es el fin de fiesta, las uvas, tendremos sorpresas. Sí. Y nada, y a cerrar el año bien, y que ha sido un año muy bueno para nosotros. Hemos disfrutado mucho de nuestra profesión durante un año, hemos podido disfrutar con nuestros clientes, con nuestro equipo y también con una serie de colaboradores que estamos tejiendo, de productores, de gente que se dedica a sacar lo mejor que tienen para dárnoslo a nosotros y nosotros poder ofrecerlo a nuestros clientes. Un año precioso, de verdad. Bueno, esta Nochevieja va a ser en el Canalla, en Colón, en todos los lugares. En Colón. Solo en Colón. Nosotros vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en Colón, en el mercado de Colón, en todos los espacios que tenemos allí. Ya te digo que va a ser una fiesta bastante distinta porque van a pasar por todos los espacios prácticamente, en todos los espacios va a haber algo, va a haber un cóctel muy largo que va a ser un poco el alma de toda la cena. Un cóctel de sentidos. Intuyo. De todo, de sabor, ya lo sabes, de poder dar lo mejor que tenemos, de todo el equipo de todos los restaurantes vamos a estar para dar esa cena. O sea, nos vamos a juntar más de 40 personas trabajando esa noche. Ostras, Ricard, 40 personas sois ya en el equipo, qué complicado esto, ¿no? En el equipo somos casi 50. Pero a los de Central Bar les vamos a dar fiesta esa noche. Bueno, eso está bien. Un jefe generoso, está bien. Bueno. Oye, Ricard, ayer tuvisteis jornada en Ricard Camarena Lab. Y claro, como vais lanzando fotografías en las redes sociales, en Twitter, pues lo pasamos los demás bastante mal. Hicisteis un tronco de turrón espectacular. ¿Hacer turrón es difícil, Ricard? Bueno, de hecho, nos lo preguntaban algunos oyentes. No. Vamos a ver, si tienes las herramientas y sabes cómo, todo es fácil en esta vida. No es cuestión de tener los conocimientos y que alguien te guíe. ¿Pero en una cocina normal de cualquier casa se puede elaborar turrón o no? No. En una cocina, cualquier casa. De hecho, nosotros para hacer el tronco de turrón utilizamos un turrón hecho ya de un artesano bueno de Gijona y nosotros lo que hacemos es hacer el cremoso de turrón, la mousse, todo el brillo que va a darle el tronco, para la cobertura del tronco. Hacer turrón es un oficio, ¿sabes? Es como si te pregunto, hacer una instalación eléctrica para la casa es fácil. Sí, es cierto. Para el electricista muy fácil, para nosotros difícil. Entonces yo lo que creo es que cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe. Hay que comprar el turrón a los turroneros, que es lo que saben de eso, y luego con ese turrón se pueden elaborar muchas cosas, desde comérselo a cachos hasta poder hacer una mousse, un helado, un cremoso, unas cuajadas de turrón, unas natillas, una crema catalana de turrón. Cualquier cosa, el turrón es muy agradecido. A mí me gusta también para platos salados, Le da un toque a algunas carnes brutal. ¿Como salsa? ¿Lo utilizas como salsa? No, como unos puntitos, lo texturizamos un poco, lo emulsionamos con un poquito de aceite de almendra para que tenga una textura un poco más líquida y le ponemos un punto de sal. Y para unos toques en alguna carne sí más contundente de caza, tipo un pato de la Albufera, para una liebre, para darle unos toques más a grasa, porque al final el turrón tiene una cantidad de grasa importante por el contenido en fruto seco que tiene. Y bueno, funciona muy bien.
Ricard, ayer también hicisteis un pastisé de carabasa. ¿Este es el dulce tradicional de tu casa o tenéis otros? De tu familia, de tu entorno. El dulce de mi familia es el pastisé de boniato y aguardiente. Yo las Navidades las recuerdo con ese dulce. Con eso y con la coca cristina, que es un bizcocho de almendra muy ligero que se hace encima de una neula, ¿no? De un pan ácimo. Son las dos cosas que más identifico con la Navidad, también de los turrones, por supuesto, el duro y el blando, que no podían faltar en la sobremesa. Pero mesas. Yo cuando me como un pastisé de boniato es... Te trasladas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es la Navidad para mí. Bueno. Sin duda. Con ese toque anís, ese toque a moscatel, la canela, el azúcar, no sé. Mira, se me pone la piel de gallina de pensar. Sí, te pone rápidamente a todos una sonrisa en la boca, ¿no? Trasladarnos a la infancia y esos sabores, rápidamente sonríes y no sabes muy bien por qué. O sí lo sabes, ¿no? Como lo sabes, sonríes, claro que lo sabes. Son momentos, buenos momentos, así de sencillo. Ricard, seguro que hay un montón de personas que nos están escuchando en toda la Comunitat Valenciana y que se están ya comiendo la cabeza y escribiendo sobre un papel y en estas pizarras que todos tenemos en las cocinas, ¿qué vamos a hacer esta Nochebuena? Yo quería plantear, a través de A Vivir que son 2 días, que para eso es el título de nuestro programa, pues una vivencia un poco diferente, que le podamos dar un menú diferente al pavo, al cordero, al langostino, que ya a lo mejor estamos todos un poco cansados. Seamos un poco originales, vamos a ser atrevidos, Ricard. Bueno, mira, mi propuesta, si de mí depende, yo comería mucha verdura y muy buena. Acompañada, bien guisada, bien condimentada, pero, por ejemplo, se me ocurre, si queremos vestir un poquito de glamour la Nochebuena, me parece bien, pero vamos a huir un poquito de los convencionalismos. Yo a lo mejor me comería unas alcachofas estofadas en una velouté, por ejemplo, y con un poquito de trufa negra de Morella rallada. Estamos en plena temporada de alcachofas ya. Nos están llegando de aquí, yo las compro de la zona de Almásera y Mahuella, una pequeña pedanía. Tengo un productor que se llama Tony, que es un cielo de tío, que me está haciendo las mejores alcachofas que he probado nunca. Pues bueno, en nuestra huerta se está cultivando una alcachofa muy grande y muy grande en cuanto a la calidad de la misma. También de tamaño podemos hablar mucho, pero sobre todo la calidad del producto. Yo las cocinaría en una velouté, que simplemente es rehogar un poquito de aceite de oliva con harina y mojarlo con un caldo de pollo para hacer como una cremita un poquito espesa de pollo, ¿no? La aromatizaría con trufa negra y ahí estofaría las alcachofas que previamente habría limpiado y cocinado y vaciado, ¿no? De todo el interior de la pelusilla y todo eso. Eso podría ser un perfecto primer plato. Y luego el segundo plato podría ser cualquier carne, pero yo, no sé, lo del el pavo, el tal cual. Mírate, aquí, por ejemplo, hay un productor de pollos de corral magnífico en la Alcudia, en la Pobla Llarga, que se llama Pollos El Corralot. En el mercado central podemos encontrar, pero cualquier productor de aves bueno aquí en nuestra comunidad, yo diría un pollo de corral bueno, bien hecho, para asarlo al horno. Un truquito para que quede bueno es un día jugoso, antes dejarlo. Por favor. Sí, eso es. Para que quede jugoso, importante tenerlo como unas 5 o 6 horas dentro de la nevera en un barreño con agua y sal, a la proporción de 100 gramos de sal por litro de agua. Ponerle unas especies, unas hierbas aromáticas, tomillo, romero, un poquito de limón, unos ajos, pero que esté al menos mediodía dentro de esa salmuera. Eso va a hacer que las pechugas, los muslos vayan cogiendo el punto de sal que toca, vayan cogiendo jugosidad y luego al asar el pollo se va a secar muchísimo menos. Importante asarlo, dicen que se debe asar a unos 140, 150 grados por un costado 1 hora, por otro costado otra hora, o sea, como unas 2 horas a 140 grados, y luego poner el horno a tope, a 220, 230 con grill, para rostir un poquito la piel durante unos 15, 20 minutos. Ese es el pollo perfecto, pienso yo. ¿Y de postre? Pastisé de moniato. Molt bé. Un poquito de fruta, un poquito de piña, siempre va súper bien. Para rebajar. Para digerir mejor, sabéis que tiene una enzima que ayuda a disolver las grasas. Me parece una buena opción para después del pollo tomar
tomar un poquito de piña y esperar un poquito y tomarse los dulces. Y bueno, y si engordamos algún kilito, pues está dentro de lo previsto, ¿no? Bueno, ya luego lo perderemos, si podemos, y si no, no pasa nada. Vivir que son 2 días. Eso es. Ricard, ahora que estamos a final de año, te he de confesar una cosa. Este es uno de los momentos más intensos de todas las veces que te hemos tenido en A Vivir que son 2 días. Me ha encantado la intervención de hoy, no solamente a mí, pensaba que era una sensación mía, pero he de confesarte que el correo electrónico de A Vivir que son 2 días se está cayendo de intervenciones de la gente por lo interesante que está resultando tu intervención. Así que te damos las gracias por interrumpir tu tiempo de ocio, pero por aportarnos cosas tan importantes y tan interesantes en un domingo como hoy. Así que gracias y te escuchamos próximamente. Un abrazo. Y feliz año. El año con vosotros. Exacto. Igualmente. Un beso muy grande. Gracias. Muchísimas gracias. Buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla frita, salmonetes, bacalbos, gualabizca y atún.